Imagina por un momento que estás perdido en medio del desierto de Judea. El sol martilla tu cabeza con una furia implacable, convirtiendo cada respiración en un acto de voluntad. A tu alrededor, dunas de arena dorada se extienden hasta donde alcanza la vista, formando un laberinto infinito donde cada colina parece idéntica a la anterior. No hay señales, no hay carteles, no hay Google Maps, tu teléfono está muerto, tu brújula no existe. Y lo más aterrador, te das cuenta de que llevas caminando en círculos durante las últimas 3 horas. Ahora imagina que eres Jesús de Nazaret, caminando por ese mismo desierto hace 2000 años. Sin tecnología, sin mapas, sin equipo de supervivencia moderno. Y sin embargo, nunca te pierdes. Jamás. Atraviesas el desierto como si tuvieras un GPS invisible grabado en tu mente. ¿Cómo es posible? ¿Qué sabía Jesús que nosotros hemos olvidado? ¿Qué secretos antiguos de navegación utilizaba para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta? La respuesta te sorprenderá, porque resulta que Jesús poseía algo mucho más sofisticado que cualquier dispositivo moderno. Dominaba el arte ancestral de leer el desierto, como tú lees este texto en tu pantalla. Y esa habilidad podría haber salvado tu vida en más de una ocasión durante su ministerio. Comencemos por el momento más dramático registrado en los Evangelios. Cuando Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto, sin comida, sin agua almacenada, enfrentándose no solo al diablo sino a algo igualmente espiritual metafórico. El desierto de Judea era supervivencia real, más despiadada, en un lugar donde decenas de personas morían cada año, víctimas de la deshidratación, la desorientación y el agotamiento. El desierto de Judea es un asesino silencioso. Se extiende desde las montañas de Jerusalén hacia el este, descendiendo dramáticamente hasta el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra. En apenas 40 kilómetros, el terreno cae más de 1000 metros, creando un horno natural donde las temperaturas pueden alcanzar los 50 grados centígrados en verano. La humedad es casi inexistente, el agua es escasa. Y si cometes un solo error de navegación, si te desvías aunque sea 1 kilómetro del camino correcto, puedes desaparecer para siempre. Entonces, ¿cómo lo hacía Jesús? ¿Cuál era su GPS secreto? La primera herramienta en el arsenal de Jesús era algo que tienes sobre tu cabeza ahora mismo, pero que probablemente nunca has aprendido a leer correctamente: el sol. Pero no estamos hablando de la observación básica de el sol sale por el este y se pone por el oeste. Estamos hablando de un dominio absoluto del movimiento solar que convertía al astro rey en un reloj y una brújula de precisión militar. Jesús sabía que en el desierto de Judea, el sol no solo indica direcciones, sino que cuenta una historia hora por hora. Al amanecer, cuando los primeros rayos dorados tocan las colinas calcáreas, el sol emerge exactamente desde detrás del Mar Muerto, pintando el cielo de rojos y naranjas. Esta no es solo una imagen bonita, es información crucial. Si Jesús necesitaba dirigirse hacia Jericó, sabía que debía caminar directamente hacia ese resplandor matutino. Si necesitaba ir a Jerusalén, debía colocar ese amanecer a su espalda. Pero aquí está el truco que la mayoría de la gente no conoce. El sol cambia su trayectoria según la estación del año. En invierno, el arco solar es más bajo y más al sur. En verano, es más alto y más al norte. Jesús había memorizado estos patrones con la precisión de un astrónomo. Podía mirar la sombra que proyectaba su cuerpo al mediodía y saber no solo qué dirección era el sur, sino también en qué mes del año estaba y cuántas horas de luz diurna le quedaban antes de que el desierto se transformara en una trampa mortal. Las sombras eran su reloj personal. Había aprendido desde niño que la longitud de su sombra le decía la hora con una precisión asombrosa. Una sombra 3 veces más larga que su altura significaba que era primera hora de la mañana o última de la tarde. Momentos seguros para viajar. Una sombra corta, apenas visible bajo sus pies, gritaba «mediodía» y significaba peligro. Era hora de buscar refugio inmediatamente o arriesgarse a un golpe de calor mortal. Pero el sol tiene un enemigo en el desierto: las tormentas de arena. Cuando el viento del este, el Sharaf, comienza a soplar desde Arabia, puede convertir el cielo en una pared opaca de polvo en cuestión de minutos. Aquí es donde el GPS de Jesús mostraba su verdadero genio, porque él no dependía de una sola herramienta. Tenía un sistema de respaldo tras otro, como un piloto de avión con múltiples instrumentos. Cuando el sol desaparecía tras una nube de arena, Jesús leía el viento. Y no estamos hablando simplemente de sentir de dónde sopla. Estamos hablando de un conocimiento íntimo de los patrones de viento del desierto,
que rivalizaba con la meteorología moderna. El desierto de Judea tiene 4 vientos principales, y cada uno cuenta una historia diferente. El viento del este, el temido Sharab, sopla desde el desierto árabe trayendo aire caliente y seco que puede matar a un hombre en horas si no está preparado, pero también trae información. Si el Sharab está soplando, Jesús sabía que el este estaba a sus espaldas si el viento le golpeaba la cara. El viento del oeste viene del Mediterráneo, húmedo y fresco, portador de las escasas lluvias del desierto. El viento del norte es frío y constante. El viento del sur es cálido pero menos brutal que el del este. Jesús había aprendido a distinguir estos vientos no solo por su temperatura, sino por el olor que traían. El viento del oeste olía a sal marina. El viento del este traía el aroma árido de las dunas lejanas. El viento del sur, cuando pasaba sobre el mar muerto, llevaba un toque sulfuroso inconfundible. Incluso con los ojos cerrados, incluso en medio de una tormenta de arena segadora, Jesús podía orientarse usando solo su nariz. Pero aquí está el secreto que realmente separa a los maestros del desierto de los aficionados muertos. Jesús sabía leer la arena misma bajo sus pies. El desierto de Judea no es uniforme. Está compuesto por docenas de tipos diferentes de terreno, cada uno con su propia textura, color y composición. Y cada tipo de terreno le decía exactamente dónde estaba. La arena rojiza, rica en hierro oxidado, se encuentra en ciertas zonas específicas cerca de formaciones rocosas antiguas. La arena más clara, casi blanca, indica proximidad a afloramientos calcáreos. La grava mezclada con arena señala lechos de wadis antiguos, ríos secos que una vez fluyeron hace milenios. Jesús podía tomar un puñado de arena, sentir su textura entre sus dedos, observar su color bajo la luz del sol, y saber con precisión de varios kilómetros dónde se encontraba. Más impresionante aún, sabía leer las dunas. Las dunas no son montones aleatorios de arena, son esculturas creadas por el viento, y su forma revela exactamente de dónde sopla el viento predominante. Las dunas tienen un lado de barlovento suave y gradual, y un lado de sotavento empinado y abrupto. Jesús sabía que si caminaba hacia el lado empinado de una duna, estaba moviéndose en la dirección opuesta al viento predominante, que en el desierto de Judea generalmente viene del oeste. Era como tener señales de tráfico naturales apuntando el camino. Pero incluso con todas estas habilidades, el desierto guarda su arma más cruel, el espejismo. ¿Has visto espejismos en películas? Esa ilusión de agua brillante en el horizonte que desaparece cuando te acercas. Pero los espejismos del desierto de Judea son mucho más sofisticados y peligrosos. Pueden crear imágenes completas de ciudades, oasis, personas que no existen. Pueden hacer que las distancias parezcan completamente diferentes de lo que son. Una montaña que parece estar a 2 kilómetros puede estar a 20. Jesús había aprendido a distinguir la realidad de la ilusión usando un truco simple pero efectivo: la vegetación. Los espejismos no pueden crear plantas reales. Entonces, cuando veía algo en la distancia, buscaba vegetación. Si no había plantas, no era real. Si había incluso un arbusto seco y marchito, significaba que había sustancia real allí, aunque fuera distorsionada por el calor. Y hablando de vegetación, aquí está uno de los secretos más vitales del GPS de Jesús. Las plantas del desierto son señales de agua, y en el desierto, el agua es vida. Jesús no solo sabía dónde encontrar agua. Podía leer el paisaje y predecir dónde estaría el agua, incluso si nunca había estado en esa área específica antes. El álamo del Éufrates, por ejemplo, solo crece donde hay agua subterránea accesible. Si Jesús veía uno de estos árboles, sabía que había agua a menos de 10 metros bajo la superficie. Los juncos y los papiros señalan agua superficial. Las acacias indican wadis, donde el agua fluye estacionalmente. Incluso los arbustos más humildes como el tamarisco y la retama tienen historias que contar. Crecen a lo largo de antiguas rutas de agua subterránea. Pero Jesús tenía que saber más que dónde estaba el agua ahora. Tenía que predecir dónde estaría el agua en el futuro, porque en el desierto, las fuentes de agua aparecen y desaparecen con las estaciones. Aquí es donde su comprensión de la geología del desierto se volvía crítica. El desierto de Judea está formado principalmente por piedra caliza, una roca porosa que absorbe agua como una esponja. Cuando llueve en las montañas de Jerusalén durante el invierno, esa agua no desaparece simplemente. Se filtra a través de la piedra caliza, moviéndose lentamente hacia el este, hacia el Mar Muerto,
emergiendo en manantiales específicos a lo largo del camino. Jesús conocía la ubicación de cada uno de estos manantiales porque había memorizado la geología subyacente del terreno. En Gedi, el oasis más famoso del desierto de Judea, no es un accidente. Es el punto donde una capa impermeable de roca fuerza al agua subterránea a salir a la superficie. Jesús sabía que en la base de acantilados calcáreos empinados, especialmente donde la roca cambia de color, a menudo encontrarías manantiales. Sabía que después de las lluvias de invierno, ciertos wadis llevarían agua durante semanas, mientras que otros se secarían en días. Este conocimiento no era abstracto. Era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Imagina estar en el desierto con solo agua suficiente para un día más. Necesitas saber exactamente cuánto puedes caminar antes de tener que encontrar la próxima fuente. Cometer un error de cálculo de 5 kilómetros podría matarte. Jesús nunca cometió ese error porque había convertido el mapa de agua del desierto en parte de su memoria muscular. Pero el agua hace algo más en el desierto. Atrae vida, y esa vida también sirve como sistema de navegación. Los animales del desierto conocen cada fuente de agua en kilómetros a la redonda, y sus comportamientos traicionan la ubicación de estos tesoros líquidos. Jesús había aprendido a leer estos comportamientos como tú lees las notificaciones en tu teléfono. Las cabras montesas salvajes beben al amanecer y al atardecer. Si Jesús veía un grupo de cabras moviéndose con propósito en una dirección específica durante estas horas, sabía que se dirigían al agua. Podía seguirlas a distancia y encontraría un manantial o una cisterna. Las palomas también necesitan beber agua fresca diariamente. Si veía palomas volando en línea recta temprano en la mañana, volaban hacia el agua. Al atardecer, volaban desde el agua de regreso a sus nidos. Incluso los insectos proporcionaban pistas. Las abejas necesitan agua para sus colmenas. Si Jesús notaba abejas volando en una dirección consistente, especialmente durante el calor del día, sabía que había agua en esa dirección, probablemente a menos de 1 kilómetro. Las mariposas también congregan cerca de fuentes de humedad. Las hormigas excavadoras del desierto permanecen cerca de áreas con algo de humedad subterránea. Y luego estaban las señales que dejaban otros humanos, porque Jesús raramente era el único viajero en el desierto. A lo largo de milenios, generaciones de beduinos, comerciantes, peregrinos y fugitivos habían dejado su huella en el paisaje del desierto. Jesús sabía leer estas señales humanas tan bien como las naturales. Las pilas de piedras, llamadas cairns en inglés pero conocidas en hebreo como Gilgal, marcaban rutas seguras a través del desierto. Estas no eran aleatorias. Habían sido colocadas cuidadosamente por viajeros anteriores para marcar caminos probados, fuentes de agua, o para advertir de peligros. Algunas de estas pilas de piedras tenían siglos de antigüedad, mantenidas por generaciones de viajeros que añadían una piedra cada vez que pasaban. Una tradición que aseguraba que los marcadores permanecieran visibles a través del tiempo. Jesús también sabía identificar los caminos de las caravanas. Las grandes caravanas de camellos que transportaban especias, incienso y mirra desde Arabia hasta los puertos del Mediterráneo, seguían rutas específicas a través del desierto de Judea. Estas rutas habían sido elegidas después de siglos de experiencia, optimizadas para conectar fuentes de agua confiables y evitar terreno peligroso. Los caminos de las caravanas eran visibles incluso después de semanas sin uso. La tierra compactada por miles de pezuñas de camello, el ocasional excremento seco, fragmentos de cerámica rota de jarras de agua. Más fascinante aún, Jesús podía leer la edad de estas señales. El excremento fresco de camello le decía que una caravana había pasado en las últimas 24 horas. El excremento seco y descolorido indicaba varios días. Las huellas recientes tenían bordes definidos. Las antiguas estaban erosionadas por el viento. Este tipo de lectura de rastros le permitía saber no solo dónde estaban los caminos, sino también si había otros viajeros cerca, información crucial tanto para la seguridad como para la planificación. Pero quizás el aspecto más impresionante del GPS de Jesús era su capacidad para navegar de noche. Cuando el sol se ponía y el desierto se sumergía en una oscuridad absoluta, interrumpida solo por la luz de las estrellas, la mayoría de los viajeros se detenían. Viajar de noche era arriesgado. Podías caer en un wadi, perderte completamente o encontrarte con animales peligrosos. Pero Jesús había dominado la navegación nocturna, y esta habilidad le daba una ventaja estratégica enorme.
Las estrellas eran su mapa nocturno, pero no de la manera simple que podrías pensar. Sí, conocía la estrella polar y sabía que señalaba al norte. Pero la estrella polar es relativamente tenue en las latitudes de Palestina, y hay noches cuando las nubes la oscurecen. Jesús había memorizado constelaciones enteras y sabía cómo usarlas para una navegación precisa. La constelación de Orión, visible durante los meses de invierno, tiene su cinturón apuntando casi exactamente de este a oeste. Las Pléyades se levantan en el este y se ponen en el oeste, moviéndose en un arco predecible. La Osa Mayor gira alrededor de la estrella polar, y su posición relativa le decía a Jesús no solo la dirección, sino también la hora de la noche. Era como tener un reloj y una brújula combinados en el cielo. Pero Jesús sabía algo que la mayoría de la gente moderna ha olvidado completamente. Las estrellas se mueven en patrones estacionales. Las constelaciones que ves en enero son diferentes de las que ves en julio. Jesús había memorizado el cielo nocturno para cada estación, para cada mes. Podía mirar hacia arriba y saber exactamente qué época del año era, información que le ayudaba a predecir el clima, la disponibilidad de agua y los peligros estacionales del desierto. Y luego estaba la luna. La luna era tanto amiga como enemiga. Una luna llena proporcionaba luz suficiente para caminar con relativa seguridad de noche, pero también significaba que serías visible desde grandes distancias. Un problema si estabas tratando de evitar bandidos o autoridades. Una luna nueva significaba oscuridad total, pero también invisibilidad. Jesús sabía calcular las fases lunares con precisión, planificando sus viajes según cuánta luz nocturna necesitaba, versus cuánta invisibilidad deseaba. La capacidad de predecir el clima era otro componente crucial del GPS de Jesús. En los Evangelios, él reprende a las multitudes por no poder leer las señales del clima. Cuando ven una nube levantándose en el occidente, enseguida dicen, viene lluvia. Y así sucede. Esta no era una observación casual. Era una crítica a su falta de atención al mundo natural que los rodeaba. Jesús podía predecir tormentas con horas o incluso días de anticipación, observando sutiles cambios en el ambiente del desierto. Un halo alrededor de la luna indicaba humedad alta en la atmósfera superior, precursora de lluvia. Ciertos tipos de nubes, especialmente las nubes lenticulares sobre las montañas de Judea, señalaban cambios de presión atmosférica que precedían a las tormentas. El comportamiento de los animales también cambiaba antes de las tormentas. Las aves volaban más bajo, los insectos se volvían más activos. Las tormentas en el desierto son eventos catastróficos que pueden transformar el paisaje en minutos. Un wadi seco puede convertirse en un río furioso que arrastra todo a su paso. Jesús sabía identificar los wadis peligrosos y evitar acampar en ellos, incluso si el cielo estaba completamente despejado. Sabía que una tormenta podía estar descargando en las montañas de Jerusalén, mientras él estaba bajo un cielo azul a 20 kilómetros de distancia, y que esa agua llegaría a él en forma de una pared de agua mortal 30 minutos después. La temperatura del desierto también le proporcionaba información de navegación. El desierto de Judea experimenta algunas de las fluctuaciones de temperatura más extremas del planeta. Puede ser de 40 grados durante el día y caer a cerca de 0 durante la noche. Jesús usaba estos cambios de temperatura para orientarse. Las áreas más bajas, más cercanas al Mar Muerto, permanecían más cálidas por la noche. Las áreas más altas, hacia Jerusalén, se enfriaban más rápidamente después del atardecer. Simplemente sintiendo la temperatura podía estimar su altitud relativa. Los sonidos del desierto también contaban historias. Durante el día, el desierto parece silencioso, pero en realidad está lleno de sonidos sutiles si sabes escuchar. El eco de tus pasos cambia dependiendo del terreno. En cañones estrechos, el sonido rebota y se amplifica. En espacios abiertos, se absorbe rápidamente. Jesús podía caminar con los ojos cerrados y saber qué tipo de formación geológica lo rodeaba solo por cómo sonaban sus pasos. El viento también crea sonidos diferentes al pasar sobre diferentes tipos de terreno. Arena suelta produce un sonido siseante. Roca sólida crea silbidos más agudos. En algunos cañones del desierto, el viento produce tonos específicos, casi musicales, que los habitantes locales conocían y usaban como puntos de referencia auditivos. El cañón que canta no era un nombre poético, era una descripción funcional de un lugar de navegación. Pero quizás el sentido más importante que Jesús utilizaba era uno que la mayoría de nosotros hemos dejado atrofiar por completo: su sentido de orientación interna.
Los estudios modernos han demostrado que los humanos, como las aves migratorias, tenemos una capacidad innata para sentir el campo magnético de la Tierra. La mayoría de nosotros nunca desarrollamos esta habilidad porque confiamos en mapas y GPS. Pero las personas que pasan años navegando sin instrumentos desarrollan lo que los científicos llaman integración de caminos. Una capacidad de mantener un mapa mental de tu posición y movimiento incluso Jesús sin había desarrollado referencias esta habilidad externas. al máximo. Podía caminar por el desierto durante horas, girando, subiendo colinas, bajando wadis, y en cualquier momento podía señalar exactamente hacia Jerusalén, hacia el Mar Muerto, hacia Jericó. Era como si tuviera una brújula interna constantemente actualizada. Esta habilidad no es mágica, es el resultado de años de práctica consciente, de prestar atención constante a cada giro, cada cambio de elevación, cada señal direccional. Los 40 días en el desierto que Jesús pasó inmediatamente después de su bautismo no fueron solo un retiro espiritual. Fueron una prueba suprema de todas estas habilidades de supervivencia y navegación. 40 días es suficiente tiempo para que el paisaje cambie dramáticamente. Las dunas se mueven, las tormentas alteran el terreno. Las fuentes estacionales de agua se secan. Jesús tuvo que adaptarse constantemente, releyendo el paisaje cada día, ajustando su comprensión del territorio. Y lo hizo mientras ayunaba, lo que añade otra capa de dificultad impresionante. El ayuno prolongado afecta tu capacidad cognitiva. Tu pensamiento se vuelve más lento, tu memoria se deteriora, tu juicio puede verse comprometido. El hecho de que Jesús no solo sobreviviera, sino que emergiera de esta experiencia listo para comenzar su ministerio público, demuestra un dominio extraordinario, tanto de su cuerpo como del entorno del desierto. Pero el desierto guardaba más peligros que solo la sed y el calor. Los depredadores acechaban, especialmente de noche. Hienas, chacales, lobos, todos estos animales cazaban en el desierto de Judea. Jesús necesitaba saber cómo evitarlos o, cuando era necesario, cómo ahuyentarlos. Sabía que los depredadores evitan el fuego, por lo que mantener una hoguera durante la noche era esencial. Sabía que ciertos sonidos, como golpear piedras juntas o gritar fuertemente, podían asustar a la mayoría de los animales. También estaban los escorpiones y las serpientes, habitantes omnipresentes del desierto que podían matarte con una sola picadura o mordida. Jesús sabía dónde esperarlos, bajo rocas, en grietas sombreadas, cerca de fuentes de agua. Sabía sacudir su ropa y sandalias cada mañana antes de ponérselas. Sabía que las serpientes son más activas durante el crepúsculo, por lo que planificaba sus actividades en consecuencia. Los bandidos representaban quizás el peligro más impredecible. El desierto de Judea, con sus innumerables cuevas y cañones, era refugio perfecto para grupos de forajidos que asaltaban a viajeros. Jesús sabía qué caminos eran más seguros y cuáles evitar. Sabía que viajar en grupo proporcionaba seguridad, pero también sabía cuándo era más seguro viajar solo y pasar desapercibido. Una de las técnicas de navegación más fascinantes que Jesús probablemente utilizaba era el uso de puntos de referencia distantes. Desde ciertas partes del desierto de Judea, puedes ver montañas que están a más de 100 kilómetros de distancia. El monte Hermón en el norte, cubierto de nieve durante gran parte del año, es visible desde distancias asombrosas en días claros. Las montañas de Moab, al otro lado del Mar Muerto, proporcionan otra línea de referencia consistente. Jesús habría memorizado la apariencia de estas montañas distantes desde diferentes posiciones en el desierto. Sabía que si el monte Hermón aparecía a cierto ángulo a su izquierda, estaba en tal ubicación. Si las montañas de Moab se veían directamente al este, estaba en otra área específica. Era como triangular su posición usando puntos de referencia naturales que nunca se movían. Las formaciones geológicas únicas también servían como hitos inconfundibles. El desierto de Judea está lleno de formaciones rocosas erosionadas en formas distintivas por milenios de viento y lluvia ocasional. Algunas parecen torres, otras arcos, otras animales. Los habitantes locales les habían dado nombres a las más prominentes, y estos nombres se transmitían de generación en generación. La Roca del Águila, el Portal del Diablo, las Torres del Rey David. Estos no eran solo nombres pintorescos, sino puntos de navegación precisos. Jesús también habría conocido las rutas de los pastores nómadas, que movían sus rebaños a través del desierto siguiendo patrones estacionales.
Estos pastores beduinos poseían un conocimiento del desierto transmitido a través de incontables generaciones. Sus rutas conectaban las mejores áreas de pastoreo con las fuentes de agua más confiables. Seguir estos caminos pastorales, identificables por el excremento de ovejas y cabras, era a menudo la forma más segura de atravesar áreas desconocidas del desierto. La sal del Mar Muerto también jugaba un papel en la navegación. El aire cerca del Mar Muerto tiene un contenido de sal distintivo que puedes saborear en tu lengua y sentir en tu piel. A medida que te acercas al Mar Muerto desde el oeste, este sabor salado se intensifica. Jesús podía usar este gradiente de salinidad como una forma de estimar su distancia al mar, especialmente útil cuando la visibilidad era limitada. Los depósitos minerales también variaban por área. Ciertas regiones del desierto de Judea tienen afloramientos de cobre que dejan manchas verdes características en las rocas. Otras áreas tienen hierro que crea rayas rojas y naranjas. Estas firmas minerales eran como códigos de colores que le decían a Jesús exactamente en qué parte del desierto se encontraba. Incluso el polvo que se asentaba en su ropa y piel le proporcionaba información. El polvo del desierto de Judea no es uniforme. En algunas áreas es fino como talco, en otras es arenoso y grueso. El color varía de blanco casi puro cerca de las formaciones calcáreas a rojo profundo cerca de los depósitos de hierro. Jesús podía mirar el polvo en sus sandalias y saber por qué tipo de terreno había caminado recientemente. La observación de las sombras proyectadas por las formaciones rocosas era otra técnica sofisticada. A diferentes horas del día, las rocas proyectan sombras en diferentes direcciones y longitudes. Jesús había memorizado cómo ciertas formaciones rocosas prominentes proyectaban sombras en diferentes momentos. Era como tener múltiples relojes de sol naturales distribuidos por todo el desierto, cada uno confirmando la hora y, por extensión, la orientación solar. Los patrones de erosión en las rocas también revelaban direcciones. El viento predominante del oeste había erosionado las rocas del desierto de Judea de maneras predecibles. El lado occidental de las formaciones rocosas tendía a estar más suavizado, mientras que el lado oriental permanecía más angular. Jesús podía tocar una roca y sentir la diferencia de textura entre sus lados, dándole información direccional incluso en completa oscuridad. Las cuevas naturales del desierto ofrecían refugio, pero también requerían conocimiento para usarlas de manera segura. Algunas cuevas eran hogares de murciélagos que salían al atardecer en nubes oscuras, un espectáculo que Jesús habría visto innumerables veces. Otras albergaban búhos o halcones. Algunas eran lo suficientemente profundas como para mantener agua de lluvia durante meses en pozas interiores. Jesús sabía cuáles cuevas eran seguras para refugiarse y cuáles evitar porque eran guaridas de animales peligrosos. La capacidad de Jesús para estimar distancias era crucial. En el desierto, las distancias son notoriamente engañosas. La claridad extrema del aire puede hacer que las montañas parezcan mucho más cercanas de lo que están. Jesús había calibrado su percepción de distancia a través de años de experiencia. Sabía aproximadamente cuántos pasos tomaba cubrir 1 kilómetro en terreno llano versus terreno montañoso. Podía mirar una formación rocosa distante y estimar con precisión cuántas horas tomaría alcanzarla. El concepto de un día de camino en tiempos bíblicos no era vago. Era una medida específica, generalmente entre 25 y 30 kilómetros, dependiendo del terreno y las condiciones. Jesús sabía exactamente cuánto podía caminar en un día sin agotarse peligrosamente. Sabía que empujar más allá de este límite en el calor del desierto podía resultar en agotamiento por calor o algo peor. La ropa que Jesús usaba también era parte de su sistema de navegación. Las túnicas de lana, aunque parezcan poco prácticas en el calor del desierto, en realidad proporcionan excelente protección solar y ayudan a regular la temperatura corporal. El color claro de las túnicas tradicionales refleja el sol. El tocado protege la cabeza y el cuello. Jesús sabía que la piel expuesta al sol directo del desierto no solo se quemaría, sino que también perdería humedad preciosa a través de la transpiración. Las sandalias de cuero que usaba estaban diseñadas específicamente para el terreno del desierto. Eran lo suficientemente resistentes para proteger contra rocas afiladas y espinas, pero lo suficientemente abiertas para permitir que los pies respiren y se enfríen. Jesús sabía que el cuidado adecuado de los pies era absolutamente crítico.
Una ampolla o un corte infectado podía incapacitarte en el desierto, convirtiendo un viaje ordinario en una emergencia de supervivencia. El agua que Jesús llevaba consigo se almacenaba en odres de cuero de cabra. Estos recipientes eran ideales para el desierto porque la evaporación a través del cuero poroso, en realidad enfriaba el agua contenida dentro. Jesús sabría exactamente cuánta agua necesitaba para un viaje dado, calculando basándose en la distancia, la temperatura esperada y la disponibilidad de fuentes de reabastecimiento en el camino. Pero quizás lo más impresionante es que Jesús sabía cuándo no viajar. Sabía que durante una tormenta de arena, llamada Habub, intentar avanzar era no solo inútil, sino potencialmente mortal. La arena suspendida en el aire puede despellejarte la piel expuesta, entrar en tus pulmones y hacerte perder completamente la orientación. Cuando veía los signos de una tormenta de arena aproximándose, el cielo volviéndose amarillo-naranja en el horizonte, el aumento repentino del viento, sabía que debía buscar refugio inmediatamente y esperar. Durante las horas más calurosas del día en verano, cuando las temperaturas podían superar los 45 grados centígrados, viajar era simplemente demasiado peligroso. Jesús adoptaría el patrón de los habitantes del desierto: comenzar antes del amanecer, descansar durante el mediodía en cualquier sombra disponible, y reanudar el viaje en la tarde cuando las temperaturas bajaban. El conocimiento de Jesús sobre las plantas del desierto iba más allá de la navegación. Sabía qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas. La planta de alcaparra, por ejemplo, tiene brotes que son comestibles y proporcionan nutrientes valiosos. Ciertos tipos de líquenes en las rocas pueden masticarse para extraer algo de humedad. Las raíces de algunas plantas del desierto almacenan agua que puede salvarte la vida en una emergencia. También sabía que ciertas plantas tenían propiedades medicinales. El áloe, común en las áreas menos áridas del desierto, podía tratar quemaduras solares y heridas. La mirra y el incienso, que crecían en regiones desérticas más al sur, tenían propiedades antisépticas. Este conocimiento botánico no solo ayudaba en la navegación, sino en la supervivencia general. Los pájaros del desierto eran mensajeros constantes de información. Los buitres circulando en el cielo señalaban muerte, pero también indicaban la presencia de agua cercana, ya que los animales a menudo morían cerca de fuentes de agua agotadas o en camino a ellas. Los cuervos del desierto son increíblemente inteligentes, y a menudo conducen a los viajeros al agua, siguiéndolos esperando restos de comida. Jesús habría conocido estos comportamientos y los habría usado a su favor. La capacidad de Jesús para leer el cielo iba más allá de las nubes básicas. Conocía los diferentes tipos de nubes y qué significaban. Las nubes cirrus altas y delgadas a menudo preceden a un cambio de clima en 24 a 48 horas. Las nubes cumulus bajas y esponjosas generalmente indican buen tiempo. Las nubes cumulonimbus oscuras y masivas traen tormentas inmediatas. Esta alfabetización meteorológica le permitía planificar no solo días, sino a veces semanas de viaje por adelantado. El Mar Muerto en sí mismo era un punto de referencia masivo e imposible de perder. Su superficie, 400 metros bajo el nivel del mar, brilla de manera única bajo la luz del sol, debido a su extremo contenido de sal. Desde las colinas del desierto de Judea, el Mar Muerto es visible desde docenas de kilómetros de distancia, apareciendo como una franja azul brillante contra el paisaje beige del desierto. Jesús sabía que si podía ver el Mar Muerto, podía orientarse instantáneamente. Las diferentes texturas del terreno bajo los pies también proporcionaban información constante. La roca sólida produce un sonido diferente cuando golpeas con el pie que la grava o la arena. Jesús habría caminado tantos kilómetros que podía identificar el tipo de terreno prácticamente por reflejo, sin siquiera mirar hacia abajo. Esta conciencia kinestésica constante actuaba como una fuente continua de información de navegación. Los olores del desierto cambian a lo largo del día. En la mañana temprano, el aire es fresco y porta aromas de plantas que liberan aceites esenciales durante la noche. Al mediodía, el calor intenso suprime la mayoría de los olores. En la tarde, a medida que la temperatura baja, diferentes plantas liberan diferentes fragancias. Jesús habría usado este reloj olfativo como otra forma de medir el tiempo, y por extensión, planificar su navegación. La electricidad estática en el aire antes de una tormenta era otra señal que Jesús habría reconocido. El cabello se pone de punta, puede haber un sabor metálico en el aire,
Pequeñas chispas pueden saltar entre objetos. Estas señales advertían de tormentas eléctricas inminentes, extremadamente peligrosas en el desierto, donde no hay refugio alto, y donde las inundaciones repentinas pueden ocurrir sin advertencia. El conocimiento astronómico de Jesús se extendía a fenómenos más raros. Los eclipses lunares y solares, aunque poco frecuentes, eran predecibles para alguien que había estudiado los patrones celestiales durante años. Las lluvias de meteoros ocurrían en ciertas épocas del año. Estos eventos no solo tenían significado espiritual, sino que también servían como marcadores temporales adicionales, ayudando a Jesús a mantener un calendario mental preciso. Los diferentes niveles de humedad en el aire, aunque bajos en general en el desierto, variaban lo suficiente como para proporcionar información. El aire cerca del Mediterráneo era perceptiblemente más húmedo que el aire del interior del desierto. El aire cerca del Mar Muerto, a pesar de estar junto a un cuerpo de agua, era extremadamente seco debido a la evaporación masiva. Jesús podía sentir estas diferencias y usar a ubicarse aproximadamente. La resonancia del sonido en diferentes formaciones geológicas creaba efectos acústicos únicos. Ciertos cañones actuaban como megáfonos naturales, amplificando sonidos. Otros creaban ecos distintivos. Jesús habría conocido estas características acústicas de lugares específicos, usando el sonido como otra forma de identificar su ubicación, especialmente útil en condiciones de baja visibilidad. Las corrientes de aire en el desierto siguen patrones predecibles basados en la topografía. El aire frío desciende por valles durante la noche, mientras que el aire caliente asciende por las laderas durante el día. Jesús habría sentido estas corrientes y usado su dirección y temperatura para confirmar su posición relativa en el paisaje tridimensional del desierto. Al final, el GPS de Jesús no era una sola herramienta, sino un sistema integrado de docenas de habilidades y conocimientos diferentes, todos trabajando juntos simultáneamente. Era la síntesis de observación astronómica, comprensión meteorológica, conocimiento botánico, conciencia zoológica, memoria geográfica, habilidades de rastreo, y un sentido interno de dirección altamente desarrollado. Era el producto de una vida vivida en íntima conexión con el paisaje del desierto, donde cada detalle importaba y donde un solo error podía ser fatal. No era magia, no era milagroso en el sentido sobrenatural. Era maestría pura, el tipo de competencia que solo viene de años de experiencia dedicada, observación cuidadosa y un respeto profundo por el poder y los peligros del desierto. Jesús había convertido su cuerpo y mente en instrumentos de navegación vivientes, capaces de leer un paisaje que para nosotros, dependientes de la tecnología moderna, parecería completamente opaco e impenetrable. Y quizás la lección más profunda del GPS de Jesús no es solo sobre navegación física, sino sobre un principio más amplio. Que cuando prestamos atención cuidadosa, cuando observamos con todos nuestros sentidos nuestra humanidad, cuando integramos que la realizamos plenamente, desbloqueando potenciales que la vida moderna ha dejado latentes, podemos desarrollar capacidades que parecen casi sobrenaturales,